Está. Bueno, vamos a ver, por favor, silencio. Vamos a resolver los exámenes que fueron del primer parcial de los dos grupos de economía de cuarto de la ESO, por favor, silencio. Y, bueno, pues vamos a resolver los dos. Eran una parte práctica que valía 5 puntos, que era exactamente igual para los dos grupos, y luego había 3 preguntas de teoría que, bueno, pues más o menos son de igual ponderación, de igual valor y de igual, digamos, índice de dificultad para cada uno de los grupos, ¿no? Vamos a empezar con la práctica. Determina el proceso de creación del dinero bancario y determina la cantidad total de dinero de una economía cuya aportación inicial es de 10.000 euros y sabemos que el coeficiente legal de reservas, el coeficiente de caja, y el 10%. ¿No? Bueno, pues el 10% es 0,1, que es el coeficiente legal de reservas o coeficiente de caja. Recordemos que era el dinero que los bancos tenían que tener siempre en reservas por obligación legal, ¿no? Entonces, si hacemos un depósito de 10.000 euros en el banco A, este banco tiene que dejar un 10%, que son 1.000, y puede mandar a un agente económico pues 9.000 euros, ¿no? Este lo llevaría al banco B, que el 10% serían 900 euros, los dejaría en reservas, esto sería lo que queda en reservas, y 8.100 los daría pues otra vez a la gente, a un prestatario o a cualquier persona, ¿no? Y esta persona a su vez lo mandaría al banco C, que este estaría obligado también a dejar un 10%, que serían 810 euros en reserva, y el resto pues sería 8.100 menos 810, 729 euros, que los daría otra vez a la gente correspondiente, ¿no? Este era el proceso de creación de dinero bancario que existe a partir de un coeficiente de caja determinado o legal de reservas, ¿no? Y decíamos que el dinero total de la economía era el resultado. Son 7.290. Vale, gracias. Vale. El dinero total era el depósito inicial por la inversa del coeficiente de caja. Y esto sería 10.000 por 1 partido de 0,1, que serían 100.000 euros. Por eso decíamos la dificultad de trabajar con dinero real y lo que sería pues, el volumen total del dinero bancario, ¿no? Bueno, pues esta sería la primera pregunta, que como veis tenía una ponderación de 2 puntos. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que era el que nos daban una tabla. La voy a acercar ahora ahí al móvil para que se vea. Bueno, pues el siguiente ejercicio sería este de aquí, en el que nos dice que tenemos que calcular el IPC y la tasa de inflación de un país a partir de los siguientes datos, ¿no? Hay una serie de productos, el A, el B, el C y el D, con una ponderación correspondiente en lo que sería la cesta de la compra, que podría ser el caso del IPC en España. Este es el 20%, este es el 35% y este aparece el 15%. Luego tenemos los precios del año base 2018, que no aparecía en la columna nada. Tenemos los precios de 2019, que eran 110, 125, 90 y 85. Y luego teníamos los precios de 2020, que eran 105, 125, 110 y 140.
antes de nada, lo primero que tenemos que hacer es poner los valores que falten en la tabla. Bueno, y los valores que tenía la tabla, pues serían los siguientes. Aquí sería la suma total de porcentajes, tiene que ser 100, sería 35 y 15, 50, 50 y 20, 70, con lo que esto sería el 30%. Y aquí los precios del año base siempre son 100, porque estamos trabajando con números íntegros. Entonces, cuando yo tengo que calcular el IPC de 2018, pues va a ser 100, pero vamos a calcularlo, que es 0,2 por 100, más 0,35 por 100, más 0,15 por 100 y más 0,3 por 100, estos son 100. Vale, el IPC de 2019, pues las cantidades, los porcentajes son los mismos, sería 0,2 por 110 más 0,335 por 125 más 0,15 por 90 y más 0,3 por 85, y esto sale 104,75. 104,75. Y el IPC del 2020, pues sería lo mismo, 0,2 por el precio correspondiente de 2020, que sería 105, más 0,35 por 125, más 0,15 por 110 y más 0,3 por 140, y esto sale 123,25. Entonces, el siguiente apartado que nos pide es calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación, como cualquier tasa, va a ser siempre el valor del último año menos el valor del año base partido el valor del año base y por 100. O sea, sería el IPC del año actual menos el IPC del año base partido del IPC del año base y por 100. Entonces vamos a calcular la tasa de inflación del 2019 respecto a 2018. Pues sería IPC de 2019, que sería 104,75 menos 100 partido de 100 y por 100 sería un 4,75%, lo que pasaría es un poquitín de inflación moderada, que decíamos que la inflación moderada ya está al 3%, ¿no? Pero tampoco sería una cosa muy salvaje. Y la tasa de inflación del 2020 respecto a 2018, pues sería el valor de 123,25 menos 100 partido de 100 y por 100, que esto me da un incremento del 23,25%, que en este caso estaríamos hablando de una inflación galopante. Ahora, si fuesen negativos, como en algunos ejercicios que hemos hecho serían deflaciones, y si son por encima del 100%, acordaros que era cuando hablamos de hiperinflación, que la hiperinflación era cuando los gobiernos perdían el poder sobre el funcionamiento de la economía, sobre, digamos, el control de la economía, e incluso el dinero de ese país ya no se consideraba, ya no tenían, podemos decir, respeto sobre el dinero del país, los propios ciudadanos, y preferirían trabajar o preferirían que se les pagase o utilizar otras monedas de otros países, como podría ser el euro o el dólar, ¿no? Que son los temas más fuertes. Esto sería la parte de la práctica, y vamos a ir, bueno, pues contestando a las 6 preguntas de la teoría. La primera era, hablaba de las características del dinero. Hubo gente que me contó la historia del dinero, cosa que no se pedía, sino las 3 características del dinero. ¿Qué características tiene el dinero? Bueno, cómicamente y jocosamente,
que todo el mundo cree que tiene poco dinero, todo el mundo querría tener más, ¿no? Pero eso no es una de las características del dinero. La primera era considerada y aceptada por todo el país como moneda de intercambio o de pago, ¿no? La segunda característica era que se podía utilizar como unidad de medida porque todos los productos de esa economía se pueden valorar en euros. Este rotulador puede costar 0,20 o 1 euro, este borrador puede costar 2 o 3 euros, con lo que estamos valorando, digamos, precios relativos o valores relativos, ¿no? Y la tercera característica era que lo podíamos utilizar como instrumento de atesorar valor, ¿no? Yo cuando cobro, una tienda cuando cobra, o cuando cualquier persona cobra algo que vende, o cuando cualquier persona cobra una nómina, no tiene que gastarlo inmediatamente, sino que puede atesorarlo para cuando tenga la necesidad de futuro, ¿no? Que estaría relacionado con una de las preguntas de lo que sería la demanda del dinero posteriormente, ¿no? Esta sería la primera pregunta relacionada del primer tipo de exámenes que tuvimos, que era lo de significado y características de dinero. La primera pregunta del otro examen era qué era la prima de riesgo, y por un ejemplo. Recordad que la prima de riesgo era un valor que, entre otras cosas, medía la capacidad de solvencia y el valor que se tenía a nivel internacional sobre las instituciones que gobernaban un país, ¿no? O la disponibilidad de cualquier institución o cualquier prestador o prestamista de dinero a un país determinado, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea medíase respecto al bono a 10 años de Alemania, ¿no? Decíamos que si, por ejemplo, el tipo de interés del bono a 10 años de España era del 5% y el de Alemania era del 3%, pues restando hablábamos de o bien 200 puntos básicos o de un 2% de diferencia entre la prima de riesgo de España y de Alemania. Y un indicador muy importante porque, por ejemplo, en los años de la crisis, de los peores años de la crisis en el gobierno, pues del anterior gobierno del país, pues estuvo rondando los 400 puntos básicos, que es muy peligroso, ¿no? Porque todo lo que sea pasar de 100 puntos básicos ya es un tema bastante complicado, y sobre todo si nos acercamos a 400, 500, bueno, pues respecto al bono a 10 años de Alemania, que es el que se considera el país más fuerte, ¿no? La segunda pregunta era, en uno de los exámenes era la oferta de dinero y en otro era la demanda de dinero. La oferta de dinero, recordad que era el total de dinero que había en la economía y que estaba valorado según distintos medidores, M1, M2, M3, M4, ¿no? Bueno, pues M4, que era, bueno, pues a grosso modo era el total de activos líquidos que tenían, o la disponibilidad de activos líquidos que tenían las personas de un país, bueno, pues era la suma del M1, el M2 y el M3. El M1 era el dinero en manos del público más las cuentas a la vista y corriente de los bancos. El M2 introducíamos ya aquellos cuentas que estaban a un determinado periodo de tiempo, y el M3 ya metíamos les de más de 2 años, ¿no? Luego aparecía el concepto de cuasi dinero, que eran aquellos instrumentos que aparecían en algunos intermediarios financieros y que eran admitidos como instrumentos de cobro y de pago, ¿no? ¿Qué característica tenía la oferta monetaria? Acordaros que decíamos que era perfectamente inelástica, porque era determinada por periodo económico, por ejemplo un año, y en el caso de España, el Banco de España recibía órdenes del Banco Central Europeo, que en función de algunos estimados, como podía ser calidad de vida, producto interior bruto, tasa de crecimiento, tasa de desempleo y tal, determinaba la cantidad de dinero que España podía, o que el Banco de España podía acuñar durante un periodo determinado, y si el gobierno de España veía la necesidad de pedir más dinero, tenía que pedir un permiso al Banco Central Europeo, que a cambio de una pequeña sanción permitía el que dinero se sacase, ¿no? Si os dais cuenta, perfectamente inelástica, indica que disponemos de esa cantidad de dinero durante un periodo determinado, ¿no? Cuando se pierde lo que se llama la soberanía monetaria, que cada país determina el dinero, cada país no puede determinar el dinero
como sería el caso de la Unión Europea, esta supuesta inclinación que podía tener se pierde porque no puede sacar más de destina, ¿no? Esta es la cantidad de dinero que existe en toda la economía durante un periodo de tiempo. Por eso, intuitivamente, se considera como perfectamente inelástica. La otra, que era la demanda de dinero, era el dinero que las personas, los agentes económicos de un país necesitaban para hacer su vida normal, ¿no? ¿Y con qué estaba relacionado? Bueno, pues estaba con el consumo presente y las necesidades presentes que esos agentes económicos tuviesen. También había lo que se llamaba necesidades futuras, en las que se incluían, por ejemplo, cualquier tipo de eventos o circunstancias no previstas. Nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Nadie sabe si yo tengo un coche y se me descacharra el motor y tengo que comprar otro coche o tengo que arreglarlo. Nadie sabe si la nevera de casa dentro de 2 o 3 meses tiene que arreglarla. Pues son circunstancias, digamos, que salen del modelo, son variables exógenas y aparecen en este tipo de demanda por necesidades futuras. Y luego estaba por especulación, ¿no? La posibilidad de que ciertas personas utilizasen el dinero como activo de inversión o como elemento de especulación, ¿no? Son estas características del dinero. Esto evidentemente no confluía, pero bueno, como estamos hablando de economía, la intersección entre la curva de demanda de dinero y la oferta de dinero da la cantidad de dinero de la economía en un momento determinado y marca el tipo de interés del dinero, que sería, bueno, pues el precio del dinero, ¿no? Esto evidentemente no se pedía porque uno será la curva de oferta y otro es la curva de demanda, ¿no? De hecho, el tipo de interés de dinero, que en el caso de Europa lo marca el Euribor, y un instrumento de política económica bastante fuerte que tienen, en este caso, los gobiernos de los países, siempre impulsados por los organismos centrales de la Unión Europea. Y las terceras preguntas, bueno, pues una era intermediarios financieros no bancarios y otra activos financieros. Intermediarios financieros no bancarios eran aquellos que eran un intermediario financiero, antes de nada, pues eran aquellos agentes económicos que lo que hacían era interrelacionar ahorradores con empresas o agentes económicos que necesiten dinero o que necesiten recursos para invertir en proyectos futuros, ¿no? Bueno, pues había intermediarios financieros bancarios y no bancarios, ¿no? Los bancarios eran aquellos que podían crear dinero bancario. Estaban el Banco Central, el Banco de España, estaban los bancos comerciales y las cajas de ahorro. Y luego estaban aquellos que no pueden crear dinero bancario, que son intermediarios financieros no bancarios. Actúan también como agentes, digamos, de colocación de ahorro, de manera que lo que hacen es dar a los ahorros de economías y de familias que no gasten durante un periodo determinado a aquellos agentes económicos, básicamente empresas, que necesiten esos recursos para invertir en el futuro, ¿no? Bueno, pues así, esa actuación podía ser de distintas maneras, ¿no? Acordaros que podíamos hablar desde fondos de inversión, que eran grupos de agentes económicos que aportaban una cantidad de dinero y que luego intentaban invertirlo en diferentes carteras de activos, intentando maximizar lo que era la relación rentabilidad y riesgo. Luego había, por ejemplo, los planes de pensiones, que eran aportaciones que los trabajadores hacían a lo largo de su vida laboral para que al finalizar esa vida laboral os quedase una sobrepensión, resultado de esa acumulación de aportaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Había también empresas de leasing, que son aquellas que se dediquen a arrendar maquinaria a lo largo del tiempo para que las empresas no tengan que comprar esa maquinaria y que puedan utilizarla y luego, si quieren, al final de la vida útil de ese leasing, poder comprar esa máquina por el valor residual o poder hacer otro leasing por otra nueva. Había empresas de factoring, que eran aquellas que intentaban financiar a aquellas empresas que tenían un derecho de cobro sobre un cliente, pero a un periodo de tiempo determinado y necesitaban dinero inmediatamente, ¿no? Y luego había, pues, lo que llamábamos empresas o entidades de capital riesgo, que eran aquellas que se dedicaban a dejar dinero a empresarios o emprendedores o gente que tenía iniciativas empresariales determinadas
con el fin de que pudiesen echarles adelante, ¿no? En esta cuenca y la otra, en las cuencas mineras asturianas y en Asturias en general, hubo una época en la que había empresas de capital riesgo que lo que se intentaba era ceder dinero y ceder recursos económicos a emprendedores para que echasen adelante proyectos empresariales, ¿no? La mayor parte de ellos ya sabéis cómo terminaron desgraciadamente. Y la última pregunta era lo que son los activos financieros. Un activo financiero era un título o un valor en el cual quedaba reflejado que la persona que lo poseía, este título, imaginaos que es un título, tenía un derecho de cobro sobre aquella empresa o aquel agente económico que había emitido ese título, ¿no? Entonces, imaginaos que se trata de una obligación y dicen, la empresa Construcciones del polígono del Sutu en la Viana saca una obligación valorada en 1.000 euros, pagadera a 3 años a Federico Martín Bahamontes, ¿vale? Entonces, al pasar ese tiempo, el señor Federico Martín Bahamontes podría ir a hacer efectiva esa obligación, de manera que le darían ese dinero más unos intereses, ¿no? Los activos financieros tienen una serie de características. Está la rentabilidad, que es la expectativa futura de lo que yo voy a ganar con esa inversión, con esa compra en el título. Estaba el riesgo, que era la posibilidad casi siempre efectiva de que cuando tuviese que cobrar no pudiese porque aquella persona que sacó el título o aquel agente económico que sacó el título pudiese ser insolvente. Y luego estaba la liquidez, que era la posibilidad de hacer líquido, o sea, hacer líquido y liquidar ese título antes de tiempo sin que haya unos costes muy grandes, ¿no? Si yo tengo una acción, un título de renta variable, porque luego veremos que hay renta fija y renta variable, si yo tengo una acción que me dicen usted, o un título cualquiera, hasta 5 años, hace un rescate y sacar antes de, no va a tener ningún coste, va a sacar el dinero que había puesto, pues la liquidez es grande, ¿no? Pero si me dicen tiene que dejar un 30%, un 40% a la hora de rescatar, pues evidentemente la liquidez es pequeña, ¿no? Según esto había dos tipos de títulos, renta fija y renta variable. También podríamos decir que hay títulos sacados por entidades públicas, como pues la administración o las comunidades autónomas, que son siempre títulos de renta fija. Podríamos hablar de deuda pública, letras del tesoro, bonos, emisiones, etc., ¿no? Y luego estaban los títulos que podían sacar empresas o particulares, que pueden ser también de renta fija o de renta variable. Renta fija es que sabemos lo que vamos a cobrar en el futuro. Y renta variable es que depende de los movimientos de oscilaciones del mercado, ¿no? Y los entes privados, si son de renta fija, son similares a los de la empresa, los instituciones y organismos públicos, pero si es renta variable nos la jugamos, compañeros. ¿Y cuál era el ejemplo de la renta variable? Las acciones. El otro día, y ya para terminar esta revisión del examen, había un catedrático de economía que decía que todo lo que estaba pasando el coronavirus o todo lo que pasaba que no era eminentemente económico, que no influía en las bolsas y en los activos y los sistemas financieros. Pues es una gran mentira, porque precisamente una empresa que tenga muy buenos productos, si se pilla, como suele decir, meando contra la pared a su gerente, las empresas caerán. O podemos recordar lo que pasó hace poco con, no sé si fue Volkswagen, que decían que sacaban coches con una tecnología que no dañaba el medio ambiente. Son unos coches muy buenos, unos coches que se venden, pero ¿qué pasó? Que se demostró que no era verdad eso. Y aparte de que sus gerentes o sus directores fuesen a la cárcel o tuviesen que responder por esos delitos, bueno, pues las acciones de la empresa cayeron mucho, ¿no? Cayeron un porcentaje bastante alto. Porque el mundo de lo que es el sistema financiero, las acciones, acordaos cuando os expliqué lo que era el mercado primario y el mercado secundario, pues sí que influye muchísimo el conocimiento y desconocimiento de lo que pueda haber en el mundo relacionado con información correcta o sesgada de lo que atañe a la empresa en el mundo real. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno.
Acordar, los que tenéis que hacer la recuperación del parcial, este parcial, que tenéis menos de un 4, o los que queréis subir nota, va a caer un ejercicio del tipo de PIB y tasa de inflación, perdón, de IPC y tasa de inflación, y una de las 6 preguntas que cayeron hoy, ¿vale? O sea, que será el día del examen. Fijo la misma. Sí, una de las 6, porque básicamente son 2 preguntas, más la del mercado de valores. Son, digamos, los más importantes. Una de ellas, un ejercicio, y luego lo que caiga en el tercer parcial. Venga.